Bendecimos a todos que se van a conectar en las redes sociales, We bless everyone that's going to connect on social media, todos nuestros hermanos, our brothers, las familias de nuestros hermanos de Robertson Unit. the families of our brothers at the Robertson unit. Nosotros oramos que esta sea una bendición para ustedes. And we pray that this be a blessing to you. Amén. So, hemos estado estudiando la parábola del buen samaritano. We've been studying the parable of the Good Samaritan. Vamos a Lucas capítulo 10, donde se encuentra la parábola. Let's go to Luke chapter 10, where the parable is there. Dice el 25, he aquí And 25 says, "And behold, un intérprete de la Torá. a certain lawyer stood up, Un intérprete de la Torá. an interpreter of Torah." So, ya hemos aprendido que es un intérprete, un experto de la Torá, Now we have understood that he is an interpreter or an expert of Torah, y está teniendo una conversación con Cristo. and he's having a conversation with Christ. Y Cristo es conocido como un rabino, And Christ is known as a rabbi, también maestro de la Torá. also a teacher of Torah. So, aquí encontramos dos personas So here we find two people hablando de la Torá. speaking of Torah. Y se levantó y le dijo, And he's saying, le preguntó una pregunta: he asked him a question. ¿qué es lo que tengo que hacer para tener yo vida eterna? What is it that I have to do to inherit eternal life? Y Cristo le dice, o le contesta con una pregunta. And Christ tells him, and he answers him with the question. Digo, ¿cómo lees tú la Torá? He says, how do you read Torah? ¿Qué es lo que tú has aprendido de las Escrituras? What is it that you have learned from the scriptures? Y el maestro And the teacher comienza a contestar begins to answer con los dos pilares de la Torá. with the two pillars of Torah. Él comienza a citar la Torá. He begins to cite Torah. Y él dice, amarás a Dios And he says, you will love God con todo tu with corazón, all your heart, con toda tu alma, todas tus fuerzas. with all your soul and all your strength. Pilar número 1. Pillar number 1. Pilar número 2, y a tu prójimo Pillar number 2. igual, And the same como a with ti your neighbor. mismo. Amén. So, entonces, Cristo dice, has contestado bien. So then Christ says, you have answered correctly. Es bueno lo que tú has dicho. It's good what you have said. Haz eso Do that, y vivirás. and you will live. Esa palabra hacer es muy importante, That word do is very important, porque son obras que Cristo está diciendo, tienes que ponerlo en obra. because it's word that Christ is saying you have to put it to work, put it to practice. No es algo, una fe mental, It's not a mental faith. es una fe con obras, It's a faith with works. así como Santiago también lo enseña. Just like James also teaches, Fe con obras. faith with works. Muéstrame tu fe, yo te muestro mis obras. Show me your faith, and I'll Nuestras, show you my works. nuestras obras demuestran nuestra fe. Our works demonstrate our faith. No hacemos obras We don't do works para recibir fe to receive o faith para recibir or salvación. to receive salvation. No, nosotros hacemos obras No, we do works de acuerdo a la voluntad de Dios, according to the will of God, porque amamos a Dios. because we love God. Cristo dice, si tú me amas, Christ says, if you love me, vas a hacer las obras de mi Padre. you will do the works of my En otras Father. palabras, obedecer mis mandamientos. In other words, you will obey my commands. Y luego este hombre que está hablando con Cristo, And this man that is speaking with Christ, vamos a donde dice tratando de justificarse, where it says he's trying to justify. tratando de justificarse hace otra pregunta: Trying to justify himself, he asks another question. ¿quién es mi prójimo? Who is my neighbor? Eso nos está enseñando This is teaching us que la religión le ha enseñado qué es prójimo, that religion has taught him what is a neighbor. pero él quiere saber quién es el reino de acuerdo a la Torá. But he wants to know who's the neighbor according to Torah. Y es lo mismo que
que sucede el día de hoy. And it's the same of what happens today. Muchos ganan una escritura Many grab a hold of a scripture fuera de contexto out of context para justificarse, to justify themselves, para no obedecer. to not obey. Increíble, It's incredible, pero sucede but it happens. que agarran una escritura That they grab a scripture y justifican and they justify para no hacer algo. to not do something. Y ahí donde Cristo comienza a enseñar And that's where Christ begins to teach la parábola del samaritano, the parable of the Samaritan. porque le quiere enseñar a este hombre la pregunta que él hace: Because he wants to show this man the question that he is asking. ¿quién es el prójimo? Who is your neighbor? Hemos visto que está un hombre herido, que fue golpeado, And we saw that there was a man that was wounded. He was beaten. dejado por muerto, They left him for dead. y viene un levita And here comes a Levite. y se va al otro lado del camino. And he goes on the other side of the road. Un sacerdote, la misma acción al otro lado del camino, And a priest, the same action, he goes to the other side of the road. porque hay escrituras Because there's scriptures que no se pueden contaminar con sangre, that they cannot be contaminated with blood. pero usan esa escritura But they use that scripture para justificarse, to justify para themselves no ayudar al hombre en necesidad. by not helping that man in need. Se justifican They justify themselves con una escritura with the scripture para no ayudar so they will not help a un hombre en necesidad. a man that is in need. Y no hay nada en la Torá And there's nothing in Torah que impide de que una alma, una persona recibe ayuda. that hinders that a soul or a person receives help. Quiero dejar este ejemplo. I want to give this example. Cuando tuvimos la pandemia de COVID, Whenever we had the pandemic, the COVID pandemic, cuando uno vino en contacto con alguien que tenía esa enfermedad, when one came in contact with somebody that had COVID, ¿es pecado recibir esa enfermedad o no es pecado recibir esa enfermedad? is it a sin to receive that sickness or not a sin? It's not a sin. No es pecado. Porque nomás vinimos en contacto con algo. Because we just came in contact with something. Lo mismo con sangre. Same thing with blood. En la pandemia, cuando alguien vino a tener contacto con alguien que está enfermo, se tuvo que separar por cuántos días. In the pandemic, when somebody was in contact with somebody with an illness, how many days did you have to be separated? Comenzaron con 15, 14 días. It started with 14, 15 days. Eso fue la orden. That was the order. Luego después lo bajaron a 10. Then later on, they lowered it to 10. Y luego a 5. And then to 5. Y al final a 3. And then at the end, it's 3. En la Torá In Torah, existe lo mismo. the same exists. Cuando alguien viene a tener contacto con sangre, When somebody comes in contact with blood, hay un proceso que ellos tienen que hacer. there is a process that they have to do. El proceso, el ritual de purificación, It's the process of purification ritual, donde ellos se tienen que apartar por 7 días where they have to separate themselves for 7 days hasta para ser purificados y luego pueden regresar a sus so funciones. they can be purified and then they can go back to their functions. So, este levita So this y Levite este and sacerdote this priest, no se quisieron contaminar they did not want to be y contaminated, usaron la escritura de purificación and they used the scripture of purification para no tocar al hombre en necesidad. to not touch the man that was in need. Pero leemos en el libro de Joseas But we saw in the book of Hosea que Dios prefiere misericordia that God prefers mercy que sacrificios. than sacrifice. Los sacrificios son importantes, sí, The sacrifices are important, yes, pero el sacrificio tiene un gran significado cuando el corazón está lleno de misericordia. but the sacrifices have a significance whenever the heart is full of mercy. El sacrificio tiene valor The sacrifice has con value un corazón sincero. with a sincere heart. Si un corazón no está sincero, If a heart is not sincere, el sacrificio es en vano. the sacrifice is in vain.
Cristo habla de esto también. Christ also speaks of this. De labios me adoran, You worship me with your mouth, pero sus corazones lejos de mí están. but your hearts are far from me. Es en vano la adoración. The worship is in vain. Es en vano So it's in vain de no tocar el to hombre not touch the man porque estaba sangrado, because he was bleeding, porque si querían hacer sacrificios en el templo. because you wanted to do a sacrifice at the temple. Demostraba el corazón de ellos, It demonstrated their hearts, que no había that compasión there was no y compassion, no había and there misericordia. was no mercy. Y Cristo hace ese punto. And Christ makes that a point. Vamos a aprender, Let's seguir learn. aprendiendo de esta Let's parábola. continue to learn in this parable. Y aquí donde presenta el samaritano, And here is where the Samaritan is presented. 33 dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca a él, se acercó a él But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was. y viéndolo fue movido en misericordia, And when he saw him, he had compassion. compasión. El corazón de este samaritano, So the heart of the Samaritan, él se acerca, he got close. no se apartó, He didn't separate himself, pero se acercó. but he got close to him. Y Cristo da este detalle, And Christ gives this detail, que es movido en misericordia o compasión. that it's mercy and compassion moves him. Y él comienza a demostrar esa misericordia. And he begins to demonstrate that mercy. Él comienza a hacer la obra He begins to do the works en lo que está en su corazón. and what is in his heart. Nosotros hacemos las obras We do the works que están en nuestros that are corazones. in our hearts. Pueden ser malos It can be bad o pueden ser buenos, or they can be good, pero van a demostrar but it will lo que demonstrate está en el corazón. what's in our heart. Este hombre comienza a demostrar compasión y misericordia. So this man begins to demonstrate mercy and compassion. Y el samaritano es alguien muy importante que Cristo escoge. And the Samaritan is somebody important that Christ chooses. Porque ¿quién son los samaritanos? Because who are the Samaritans? Hemos aprendido quiénes son los samaritanos. We have learned who are the Samaritans. Los samaritanos vienen de la descendencia de la tribu de Efraín. The Samaritans come from the descendants of the tribe of Ephraim. El tribu de Efraín es los 10 tribus del norte, The tribe of Ephraim are the 10 tribes of the north, donde fueron llevados esclavos por el reino de Asiria. where they were taken into slavery by the king of Assyria. Eso lo leemos en 2 de Reyes 17:24. We'll see that in 2 Kings. Eso ya lo vimos en 2 de Reyes 17:24. We already saw that in 2 Kings 17:24. Donde Asiria toma también a 5 naciones más Where Assyria also takes 5 other nations into captivity. y los lleva a Samaria, And he takes them to que Samaria, es la capital de Asiria. that is Assyria's capital. Y ahí se encontraba Israel. And that's where Israel was found. Y ahí es cuando Israel comenzó a adoptar las costumbres de las otras naciones. And that is where Israel began to adapt to all the other customs. Y el reino del sur And the kingdom of the south, comenzaron a mirar el reino del norte they began to see the kingdom of the north como algo impuro, as something impure, algo sucio. something dirty. Y ahí fue donde comenzó la división, And that is where division began. donde los judíos Where the Jews, miraban a los samaritanos they would see the Samaritans como algo impuro. as something impure. En otras palabras, In other words, cuando un judío miraba a un samaritano, when a Jew would see a Samaritan, era como mirando it was like they were seeing una persona muerta. a dead person. Así como el levita y el sacerdote trató al hombre herido, Just like the Levite and the priest treated that wounded man, Cristo está demostrando Christ is demonstrating que esa creencia that belief, te está separando a aquellos de necesidad. it's separating you from the people that need help. Y es una creencia que existía entre los samaritanos y los judíos. And it's a belief that existed in the Jews and Samaritans. Juan 4:9, la historia de la samaritana.
John 4:9, the story of the Samaritan woman, donde se encuentra a Cristo en el pozo. where Christ finds himself at the well. Y ella comienza a decir, yo soy samaritana And she begins to say, I'm a Samaritan woman, y tú eres judío and you're a Jew, y tú me pides algo de beber. and you're asking me for something to drink? Dice, esto no hace sentido. And she says, this doesn't make any sense. Lo estoy diciendo yo, no, parece que no hace sentido. Well, I'm saying it doesn't make any sense, Porque ella sí dice esto. because she does say this. Los judíos The Jews no se la llevan bien con los samaritanos. don't get along with the Samaritans. So ella está declarando So she's declaring la creencia que existe entre ellos. the belief that exists in them. En el libro de Hechos, In the book of Acts, capítulo 10, chapter 10, esto también se conecta con esta creencia. this is also connected with this belief. Esto es algo increíble, This is something incredible, porque Pedro caminó con Cristo. because Peter walked with Christ. Pedro miró, él estaba presente cuando Cristo está hablando con la samaritana. Peter saw and he was present when Christ was speaking to the Samaritan woman. So Cristo le estaba enseñando a los discípulos So Christ was teaching the disciples que esa división se tenía que quebrantar. that division had to come to an end. Pero aún Cristo enseñándolos, But even Christ teaching them, Cristo demostrando con acciones, Christ was teaching them with actions. murió, He died. resucitó, He resurrected. caminó con sus discípulos, He walked with his disciples. ascendió al cielo. He ascended into the Y heavens. en Hechos capítulo 10, And in Acts chapter 10, Pedro todavía estaba batallando de hablar con samaritanos. Peter was still struggling to speak with Samaritans. Estaba tan fuerte la religión en Pedro The religion was so strong in Peter que todavía lo impedía that it would still hinder him de él hablar con gentiles for him to talk to y Gentiles samaritanos. and Samaritans. Y ahí donde Pedro recibe la visión, And that's where Peter receives the vision, donde mira todo tipo de animales. that he sees all types of animals. Y 3 veces Dios le entrega esa visión And 3 times God gives him that y vision. le dice, levántate y come. And he says, get up and eat. Y Pedro contesta, pero yo no como nada impuro And Peter answers, I do not eat anything unclean y común. and or common. Común es cuando tocan a algo impuro. Common is whenever they touch something impure. Y dice cuando Pedro despierta de esa visión, And it says that when Peter wakes up from the vision, él está meditando, ¿qué significa esta visión? he's meditating, what does that vision mean? Y cuando él está meditando qué significa la visión, And when he's meditating on what the vision means, le tocan la puerta. they knock at his door. Y son 3 hombres And it's 3 men, gentiles Gentiles, que para él that to him, son impuros. they're impure. Y la palabra dice que cuando él cuando él comienza a hablar con ellos, And the word says that when he begins to speak with them, se le despierta lo que significa la visión. the vision is revealed to him. Se le revela. It's revealed to him. Y ahora, en lugar de rechazarlos, And now, instead of rejecting them, ahora los invita a su casa. now he invites them into his home. Y se quedan ahí. And they stay there with him. El siguiente día, ellos van a la casa de Cornelius, And the next day they go to the house of Cornelius. que es un romano, He's a Roman. que tampoco Tampoco los judíos se la llevan bien con ellos. the Jews Son don't get gentiles. along with them because they're Gentiles. No entran a sus casas. They don't go into their homes. ¿Y por qué no entran en sus casas? And why do they not enter into their homes? No porque la Torah lo dice, Not because Torah says it. lo entran They don't enter porque su ley no los permite. because their law does not allow La them. ley judía de los judaizantes The Jewish law of the Judaism no los permitía. didn't allow them. Y se juntó Cornelius con toda su familia. And Cornelius gathered with his whole family. La Biblia dice The Bible says que
que era un hombre temeroso de Dios. that he was a fearful man of the Lord. Él deseaba las cosas de Dios, He desired the things of the Lord. pero la religión But in religion, lo rechazaba. he would reject it. Y Dios le dijo, And God told him, le habló. Eso es lo hermoso de todo eso del libro de Hechos, this capítulo is 10. the most beautiful thing of the book of Acts chapter 10. Porque Dios está quebrantando la división. Because God is breaking the division. Habló con Cornelius He spoke with Cornelius, y también le mostró a Pedro. and he also demonstrated to Peter. Y los está uniendo. And he's bringing them together in unity. Y cuando Pedro se presenta a la casa And when Peter presents himself at the house de Cornelius, of Cornelius, el romano, the Roman, un hombre de autoridad, a man of authority, se postra delante de Pedro. he kneels before Peter. Y Pedro lo levanta, And Peter lifts him up. lo está tocando And he's touching him. y dice, yo soy hombre como tú. He says, I'm a man just like you. Ya la división ya no existe. Ahora las palabras de Pedro están declarando, Now division no longer exists. These are Peter's words that he's declaring. yo soy hombre como tú. I'm a man just like No hay you. división. There is no division. Y cuando Cornelius entra a la casa de Cornelius, And when he enters the house of Cornelius, le dice a todos los que están presentes, he tells everybody that is present, ustedes conocen la ley de la religión. you all know the law of religion. La ley de la religión The law of religion nos dice tells us que no podemos entrar that we cannot enter en la casa de un gentil. in the house of a Gentile. Pero Dios But God me ha demostrado has shown me que no le llames a nadie impuro to not call anything unclean lo que yo he purificado. what I have already cleaned. Yo derramé mi sangre por toda la humanidad, I have shed my blood for all humanity, por judío, for Jew, esclavo, slave, libre, free, griego, Greek, hombre, man, mujer. women. Pablo también lo declara. Paul also declares En it. el reino de Dios In the kingdom of no hay God, división. there is no division. Todos somos en el mismo reino. We are all in the same kingdom. So, el samaritano So the Samaritan, es mencionado en esta parábola. it's mentioned in this parable. Y esta mujer And this woman le dice, ¿cómo puede ser? says, how can it be? Yo siendo samaritana Me being a Samaritan y tú siendo judío, and you being a Jew, nos estamos hablando. that we're speaking right now. La religión había puesto mandamientos Religion had placed commandments, y los hombres tenían temor and the men were fearful. le tenían más temor ahora a los mandamientos del hombre They had more fear now in the commandments of man que honrar los mandamientos de Dios. than to honor the commandments of the Lord. Entrar en una casa de un gentil To enter into the house of a Gentile, es como entrando en una casa de un muerto. it's like entering into a dead man's house. Era impuro para ellos. They were impure to them. No es pecado venir en contacto con sangre. It is not a sin to come in contact with blood. Hay un proceso, sí, There is a process de purificación, of purification, pero uno regresa una vez más a las funciones. but then after you return back to your functions. No hay un mandamiento, There is no commandment. no hay ningún mandamiento en There la is Torah not one commandment in Torah que se le debe de impedir, that it will hinder you, que uno no debe de ayudar, that someone should not be able to help uno que está en necesidad, someone that is in need solamente porque sangre está presente. only because blood is present. Aún lo contrario, And it's actually the opposite. la Torah apoya de que uno Torah supports that
someone ayuda a la persona en necesidad, helps the one that's in need, aun si ni siquiera lo conoces. even if you don't know them. Isaías 56, versículo 6. Isaiah 56, verse 6. Dios habla por medio del profeta Isaías. God speaks through prophet Isaiah. Hija, tráeme una agua, por favor. Y dice así: And it reads, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Dios also the sons of the foreigners who join themselves to the Lord para servirle. to serve him. So, esto ya existía So this already existed antes de Cristo. before Christ. Había oportunidad. There were opportunities. Nunca se le negaba a una persona. They never denied a person. Dios no niega a una persona God does not deny a person que está dispuesto that is willing de ser parte de su pueblo, to be part of his people, de ser parte de su reino. to be part of his Uno kingdom. que desea de ser su hijo. Somebody that desires to be his son. Dios no niega ese corazón. God does not deny that person's heart. Nunca se le ha negado. He has never denied. Otra vez, vamos a comenzar el versículo 6. Once again, let's go to 6. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Adonai para servirle, y que amen el nombre de Adonai para sus siervos, y todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto. Also the sons of the foreigners who join themselves to the Lord to serve him and to love the name of the Lord, to be his servants. Everyone who keeps from defiling the Sabbath and holds fast my covenant. Que mantiene mi pacto. That hold my covenant. Eso es muy importante. That's very important. El pacto de Dios es una bendición. The covenant of God is a blessing, Y muchos no lo han entendido. and many have not understood it, Porque no todos, because not everyone, pero la mayoría, but puedo majority, decir, rechazan parte del pacto de Dios they reject part of God's y covenant, se agarran más a las tradiciones del hombre. and they grab a hold of more on the traditions of men. Pero Dios dice, cualquier persona que abrace mi pacto, But God says, whoever grabs a hold of my covenant, versículo 7, yo los llevaré a mi santo monte verse 7, and I will bring them to my holy mountain, y los recrearé en mi casa de oración. and make them joyful in my house of prayer. Sus holocaustos, Their burnt offerings sus sacrificios, and their sacrifices ahora sí son aceptados. will be accepted on my altar. Esto nos está dando una clave. This is giving us a key. Una persona que no acepta el pacto de Dios en como es, A person not accepting the covenant of God how it is, sus sacrificios, their sacrifices, sus obras their works, son en vano. they're in vain. Y Cristo habla de eso en Mateo. And Christ speaks of this in Matthew. Si las obras If works no están alineadas con el pacto, are not aligned with the covenant, no van a ser recibidas, they will not be received. ni serás conocido. They will not be known. Apartados de mí, Depart from me. no os conozco, I never knew you. hacedores You doers de maldad, of lawlessness, que significa that means que no aceptaste mi pacto. that they did not accept No my pusiste covenant. mi pacto en obra. You didn't put my covenant into works. Pusiste otras cosas en obra, sí, You put other things to works, yes. pero mi pacto lo rechazaste. But you rejected my covenant. Y eso es lo más importante And para that is the mí. most important. El pacto The covenant. va más allá It goes far more
de las tradiciones del hombre. than the traditions Cuando of man. ponemos las tradiciones del hombre sobre el pacto de Dios, When we place the traditions of man over the covenant of God, estamos en peligro. we are in danger. Estamos en We peligro. are in danger. Estamos en posición de no ser conocidos por Dios. We are in position to not be known by the Podemos Lord. estar en la iglesia, We can be in church. podemos estar en el grupo de alabanza, We can be on the worship team. podemos estar reprendiendo demonios, We can rebuke demons, sanando los enfermos, healing the sick. pero si no estamos guardando el pacto, But if we are not keeping the covenant, no nos está conociendo. then He is not knowing us. Dios extiende su pacto God extends His covenant a un corazón dispuesto de to a aceptarlo. willing heart that is willing to accept. Deuteronomio 4:6. Deuteronomy 4:6. Dice, guárdalos pues, He said, "Therefore be careful to observe them y ponedlos por obra. and put them to work." Eso se está refiriendo a la Torá. This is referring to Torah, Porque esta es vuestra sabiduría. because this is wisdom. La Torá es sabiduría. Torah is wisdom, Y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. and your understanding in the sight of the people. Los pueblos se está refiriendo The people is referring to a las naciones, the nations, los que no conocen de Dios. the ones that don't know of God. En otras palabras, cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, In other words, whenever we obey the word of God, cuando aplicamos la Torá, when we apply Torah, estamos dando un testimonio. we are giving a testimony. Por eso la revelación That's why Revelation dice que nosotros vencemos says that we overcome por la sangre de Mesías, by the blood of Messiah, Cristo, Christ, la obra de Él the work that He did, y nuestro testimonio. and our testimony. ¿El testimonio de qué? The testimony of what? De obediente a su palabra. Of being obedient to His word. Los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, And the sight of the people who will hear all these statutes and say, ciertamente, surely pueblo sabio y entendido, this great nation is wise and understanding people. nación grande es esta. A great nation. En otras palabras, son bendecidos. In other words, they're blessed. Podemos pasar por dificultades We can go through difficult times, y ahí donde se demuestra and that is where it is shown nuestra fe en Dios. where our faith is in God. Es fácil It's easy de decir que tenemos fe en Dios to say that we have faith in God, y la gente nos mira y está bien. and people will see us and it's all right. Pero cuando te miran pasar por un horno de fuego But when they see you going through the furnace of fire, y que Dios está todavía contigo, and that God is still with you, ahora sí el corazón comienza a ser impactado and now their heart begins to be impacted, y regresan a Dios. and they return back to the Lord. Ciertamente, Surely, estos hombres sí tenían fe en Dios, these men did have faith in the Lord, porque aún no negaron because they did not deny su gran nombre His great name. y entraron al horno de And they fuego. entered into the furnace Ese of es fire. testimonio That is testimony de que ellos guardaron el pacto, that they kept His covenant. tienen la fe en Dios They had their faith in y God, mantenieron el pacto. and they kept the covenant. Y esa acción And that action, impactó el corazón de una nación it impacted the hearts of a y nation, aún a un rey, and even a a king, gentiles to Gentiles que no conocían de Dios, that did not know of God. pero por medio de ellos, But through them, el remanente, the remnant, vinieron a conocer a Dios. they became to know Y the Lord. nosotros And we somos el remanente de estos tiempos. are the remnant of these Tenemos que times. mantenernos en el pacto. We need to maintain in the Tenemos en covenant, la fe en Cristo, maintaining our faith in Christ, movidos con el Espíritu Santo moved by the Holy Spirit para hacer las obras to do the works que Dios nos manda. that God sends us. ¿Cuántos dicen How amén? many say amen?
obedeciendo a Torah, obeying Torah, le mostramos testimonio we demonstrate testimony del gran Dios que servimos. of the great God that we serve. Marcos capítulo 7. Mark chapter 7. Cristo está hablando Christ is speaking en contra de las tradiciones de los hombres. against the traditions of man. Déjame claro esto. Let me clear this up. Cristo está en contra de las tradiciones del hombre Christ is against traditions of man que ponen a un lado that put aside la palabra de Dios. the Word of God. La religión moderna Modern religion, han puesto la palabra de Dios a un lado they have placed aside God's Word para seguir en sus tradiciones. to continue in their traditions. No hay nada mal en tener servicio en los domingos, There is nothing wrong with having service on Sunday. pero si ponen a un lado el mandamiento de Dios del Sabbat, But if they put aside the commandment of God, which is Sabbath, Shabbat, ahora sí está mal. then there's something wrong. Porque muchos dicen, Because many say, Cristo es mi Sabbat. Christ is my Sabbath. Y es cierto, And it's true, pero también es nuestra agua que sacia sed. but He's also the water that quenches our thirst. Pero todavía tomo agua. But I still drink water. Él es pan de vida, He is the bread of life, pero todavía tengo que comer. but I still have to eat. Él es mi descanso, He is sí, my rest, pero yes, todavía dormimos. but we still sleep. So no vamos a tomar algo de contexto So we're not going to take something out of para context justificarnos, to justify para no ourselves guardar Shabbat. to not keep the Sabbath. Versículo 8, Marcos 7, 8. Mark 7:8. Porque dejando, esto es Cristo hablando en las cartas apostólicas, This is Christ speaking in the apostolic letters. porque dejando el mandamiento de Dios, For laying aside the commandments of God, está hablando en la Torah, it's speaking of Torah. estás dejando la Torah de Dios. You're putting aside God's Torah. Yo sé que muchos también tienen el título La Ley de Moisés, I know a lot of people have the title of the Law of Moses, pero Dios se le dio a Moisés. but God had given it to Moses. Acuérdase, Remember, no vamos a permitir que la palabra Torah nos asuste. let's not allow that the word Torah to scare us. La palabra Torah solamente significa instrucciones. The word Torah only means instructions. So, si yo doy instrucciones a mi yerno, So if I give my son-in-law instructions instrucciones de cómo hacer un proyecto, instructions on how to do a project, se puede decir, le entregué a él Torah. I can say that I have given him Torah. So, cuando Dios entregó su Torah a su pueblo, So when God gave his Torah to his people, Él entregó he instrucciones. gave instructions. Y donde quiera que estemos, And wherever we may be, si nosotros estamos recibiendo instrucciones, if we are receiving instructions, estamos recibiendo Torah. we are receiving Torah. Pero la Torah, la palabra de Dios, But Torah in the Word of God, es con T mayúscula. it's with a capital T. Y la Torah del hombre And Torah of man es con T minúscula, with the little t. little t. ¿Ok? Porque hay Biblias Because there's Bibles que ya están comenzando a poner la palabra Torah en lugar de ley. that they're starting to place the word Torah instead of law. Y se va a dar cuenta. And they're going to realize, Y ahí está ayudando a muchas almas. and there it's helping a lot of souls. Porque cuando habla de la ley de Dios, Because when you speak of the law of God, es con T mayúscula. it's with the capital T. Pero cuando habla de la ley de algo más, But when you speak of the law of something else, es con T minúscula. it's with the lowercase t.
Porque dejando el mandamiento de Dios, For laying aside the commandments of God, os aferéis a la tradición de los hombres. you hold the tradition of men. En otras palabras, estás ignorando In other words, you are ignoring lo que ya está escrito. what is already written. Y luego da ejemplos. Then he gives an example. Los lavamientos de los jarros y los vasos de beber y hacéis otras muchas cosas semejantes. The washing of pitchers and cups and many other such things you do. Les decía también, He said to them, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar tu tradición. all too well, you reject the commandments of God that you may keep your tradition. Y esto todavía sucede el día de hoy. And it still happens today. Hay personas que dicen, There's people that say, cuando uno comienza a obedecer la Torah, when one begins to obey Torah, hay ciertos nombres que nos comienzan a indicar. there are certain names that they begin to place on us. Una de ellas, One of them, ahora eres judaizante, now you are a Judaizer. Judaizer. Esa es una de ellas. And that's one of them. Otra, Another, ya eres fariseo. now you're a Pharisee. Cristo nunca estaba en contra de la posición de fariseo. Christ was never against a Pharisee's position. The position of Pharisee. Fíjate lo que voy a decir y tenemos que pensar en esto. We have to think this. Un fariseo estudiaba la palabra. A Pharisee studied the word. Un fariseo enseñaba la A palabra. Pharisee taught the word. Y había fariseos And there were Pharisees que tenían compasión. that had compassion. Pero había fariseos But there were Pharisees que no tenían compasión. that did not have compassion. Y ellos And they eran los que añadieron were the ones that added on leyes de ellos. their own laws. Porque no todo judaizante Because not every Judaizer era igual. was the same. Igual Just like como un cristiano. a Christian. No todo cristiano Not every Christian tiene corazón de compasión. has a heart of compassion. No todo cristiano Not every Christian enseña misericordia. shows mercy. Hay cristianos que enseñan palabra de Dios, There's Christians that teach the word of God, predican la palabra de they Dios, preach the word of God, pero se mantienen más a sus tradiciones. but they hold on more to their traditions. So, Cristo no está en contra de la posición de un cristiano. So Christ is not against the position of a Christian. Él está en contra del corazón del He cristiano is against the heart of a Christian que no está de acuerdo a su voluntad. that is not according to his will. Igual con los fariseos. Same thing with the Pharisees. Él no está en contra de la posición del fariseo. He is not against the position of the Él Pharisees. está en contra del corazón del fariseo He is against the heart of the Pharisee que está fuera de su voluntad. that is out of his will. So, Cristo denuncia, So Christ says, he denounces tradiciones traditions que nos aleja de la voluntad de Dios. that separate us from the will of God. El samaritano se acercó And the Samaritan got close y ayudó a este hombre herido. and he helped this wounded man. El samaritano, The Samaritan, alguien que consideraban impuro. somebody that was considered impure. Y tenemos que traer la memoria. And we need to bring to memory, ¿Qué fue lo que comenzó toda esta enseñanza? what is it that started this lesson? El maestro de una persona de Torah. The teacher of Torah. The question of a teacher of Torah. Preguntando, He was asking, ¿quién es mi prójimo? who is my neighbor? Y Cristo, And Christ,
le está enseñando is teaching him que un samaritano that a Samaritan que tú consideras inmundo that you consider unclean, tiene el corazón that they have a heart de acuerdo de Dios. according to God. Eso no es, So it's not, no depende it doesn't depend de la on religión, religion, de dónde naciste, and where you were born, el color de tu piel, the color of your skin. depende It depends de tu on corazón. your heart. Y cuando tú enseñas compasión y misericordia, And when you show mercy and compassion, estás obedeciendo Torah. then you're obeying Torah. ¿Qué fue lo que el samaritano cumplió de la Torah? What was it that the Samaritan fulfilled of Torah? Él cumplió He fulfilled de amar a su prójimo. loving his neighbor. Él no negó el ayuda. He did not deny help. Él no se fijó si era gentil, judío. He wasn't looking to see if he was a Gentile or a Jew. No se fijó en la sangre. He didn't pay attention to the blood. Él miró la necesidad He saw the need, y fue movido en compasión. and he was moved in compassion. Y eso es algo que está escrito en la Torah. And that is something that is written in Torah. Levíticos 19:34. Leviticus 19:34. So, la fundación de la parábola del buen samaritano So the foundation of the parable of the Good Samaritan, es amarás a tu prójimo it's love your neighbor como a ti mismo. like yourself. Y acuérdase la pregunta también. And remember the question, ¿Qué puedo hacer para heredar la vida eterna? what can I do to inherit eternal life? Como un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros. The stranger who dwells among you shall be to you as one born among you. So, cualquier persona que esté entre nosotros So whoever is within us es igual como nosotros. is there just like us. Y dice, y lo amarás And it says, and you will love him como a ti mismo, as yourself. porque extranjero fuiste tú en Egipto, For you were strangers in the land of Egypt, y yo los libré. and I freed you. Ustedes también eran extranjeros, You were also strangers, pero porque había un pacto, but because there was a covenant, porque había una promesa, because there was a promise, no importando la condición, the condition did not matter. yo miré la necesidad I saw the need, y los libré. and I freed you. El clamor llegó a mi presencia The cry came to my y presence, yo me acordé and I remembered el pacto que hice con Abraham the covenant that I made with y Abraham, me moví en compasión and I was moved with y lo compassion, libré de la esclavitud. and I freed you from slavery. So, ustedes eran ese hombre herido So we were that wounded man, y Dios and God nos demostró misericordia y compasión. He showed compassion and mercy. Esta es la misión que Cristo entrega a los discípulos. This is the mission that Christ gives to the disciples. Acuérdase, un discípulo de Cristo Remember, a disciple of Christ no es uno que nomás confesa que Él es Cristo. is not somebody that just confesses that he's Christ. Acuérdase lo que Cristo también enseña. Remember what Christ teaches. ¿Por qué me dices Señor, Señor, Why do you call me Lord, Lord, si no haces lo que yo les digo? if you do not do what I tell you to do? So, no es simplemente confesar, It's not only confessing, pero también es hacer. but it's also doing. Se requieren los dos. Both are required.
confesar confess, y hacer. and do. Confesamos que Él es nuestro Rey, Confess that He is our King, nuestro Mesías, our Messiah, y luego nos bautizamos and then we're baptized por esa salvación. for that salvation. Y eso Cristo les dice a sus discípulos. And Christ says that Mateo to His disciples. 28:19, Matthew 28:19, la gran comisión. the Great Commission. Haciendo un discípulo, Being a disciple, haciendo un discípulo, being a disciple making a disciple, es enseñándoles la Torah. is teaching them Torah. Lo que Cristo le enseñó a sus discípulos What Christ taught His disciples es lo que nosotros tenemos que enseñar a los siguientes discípulos. is what we need to teach to the next disciples. Lo que ha sucedido, What has already han happened, puesto la palabra de Dios a un lado, la voluntad de Dios a un lado, they placed the will of God aside, y han discipulado a los nuevos creyentes and they've discipled the new believers de acuerdo a la teología del hombre according to man's theology o a la doctrina del hombre. or the doctrine of man. Y hay almas And their souls, con toda sinceridad with all sincerity, que aman a Dios, that they love the Lord, aceptaron a Cristo, they accepted pero Christ, sinceramente but sincerely, equivocados. they're in the wrong. Y eso es un peligro. And that is a danger. Y ahí donde existe la misericordia de Dios. That is where the mercy of God exists. Misericordia es nueva cada día. The mercies are new every day. No va a haber nadie There will not be anyone que va a poder decir, that can say, yo nunca sabía. I never knew. Esta palabra, estas enseñanzas, This word and these teachings, todos las van a escuchar, everybody's going to hear it. pero no todos la van a aceptar. But not everyone is going to accept it. Dice también las escrituras The scriptures also say que el amor that the love de muchos se va a enfriar. of many will go cold. Eso está hablando de que muchos no van a aceptar la Torah. That's saying that many will not accept Torah. Cuando uno no acepta la Torah, When one does not accept Torah, el corazón se ha enfriado, the heart has gotten cold. el amor se ha enfriado. Their love has gotten cold. Por eso pregunté al principio, That's why I asked in the beginning, si uno obedece cualquier mandamiento, if one obeys whatever commandment, ¿es una bendición o una maldición? is it a blessing or is it a curse? Es una bendición. It's a blessing. Entonces, ¿por qué hay un esfuerzo tan grande para hablar en contra de obedecer So mandamientos? why is there such a strong movement to go against obeying Torah? 19. 19. Por tanto, Therefore, id a ser discípulos a todas las naciones. go and make disciples of all the nations. Este es un mandamiento donde Pedro batalló. This is a commandment where Peter struggled. Ya lo miramos en Hechos capítulo 10. We saw it in Acts chapter 10. Hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos Baptizing them en el nombre del Padre, in the name of the Father, que es Yeshua, that is Yeshua, del Redentor, el Hijo, and the Redeemer, the Son, que también es Yeshua, that is also Yeshua, y el Espíritu Santo, and the Holy que Spirit, también es Yeshua. that is also Yeshua. Versículo 20. Verse 20. Enseñándoles, aquí está, ¿qué se le enseña a un discípulo? Teaching them, here it is, what do you teach a disciple? Guarden todas las cosas que yo he mandado. Teach them to observe all things that I have commanded you. Ok, aquí hay un problema, Here's the problem, porque la religión moderna because modern religion, dice que en la cruz, cuando Cristo muere, they say that whenever at the cross when Christ died, ya se para la ley. the law is Pero no aquí more. Cristo está dando el mandamiento, Él está dando una Torah, But here Christ is giving a commandment, He's giving Torah, Él está dando una instrucción. He is giving an instruction. Enséñales
Teach them que guarden to observe todo lo que yo les enseñé. all things that I have commanded you. Y todo lo que Cristo enseñó And everything that Christ taught fue Torah. was Torah. Y Él dijo mismo, lo dice, He himself says, yo no hablo de mi propia cuenta. I'm not speaking of my own accounts. Yo hablo lo que mi Padre me ha mandado de decir. I speak on what my Father has told me to speak. Habla Torah. He speaks Torah. He aquí yo estoy con vosotros todos los días I am with you always, hasta el fin del mundo. even to the end of the ages. Amén. Amen. So Cristo nos manda So Christ sends us a amar al prójimo, to love our neighbor, a las naciones. to the nations, Enséñales, enséñales Torah. teach them Torah, Bautízalos baptize them, para que ellos sean testigos del mundo so that they are witnesses to the world, que han recibido mi pacto. that they have received my covenant. No somos bautizados para ser salvos, We are not baptized to be saved. somos bautizados porque somos salvos. We are baptized because we are saved. Eso también es otra enseñanza. That is another teaching. Vamos a mirar otro principio en la Torah. Let's see another principle of Torah. Éxodo 22, 21. Exodus 22:21. Dice, el extranjero no le engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. You shall neither mistreat a stranger nor oppress him, for you were strangers in the land of Egypt. Esto es Dios hablando. This is God speaking. Y el levita And the Levite y el sacerdote and the priest conocían conocían Torah, they knew this, they knew Torah, pero aún así but even then, se justificaron they justified themselves por instrucciones. by instructions. Cuando la Torah dice, When Torah says, hay que amar al prójimo como a ti mismo. love your neighbor like yourself. Regresando a la parábola, Going back to the parable, versículo 36, verse 36. Lucas 10:36. Luke 10:36. Y aquí vamos, ya me terminamos. And we're almost finished. Cristo le pregunta al fin al maestro de la Torah, Christ asks at the end to the teacher of Torah, después de la enseñanza, después de la parábola, after the teaching and after the parable. y dice así, And it says, ¿quién pues so which of these de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en las manos de los ladrones? So which of these three do you think was neighbor to him who fell among the thieves? En otras palabras, In other words, Cristo le está preguntando Christ is asking entre el levita, between the Levite, el sacerdote the priest, y el samaritano, and the Samaritan. de los tres, Out of these three, ¿quién guardó Torah? ¿Quién guardó Torah? who kept Torah? ¿Quién demostró lo que está escrito en la Torah? Who demonstrated what was written in Torah? Y él responde. And he responds. Acuérdase, él preguntó, ¿quién es mi prójimo? Remember, he had asked, who is my neighbor? Cristo menciona la parábola Christ mentions a parable, y luego le da una pregunta. and then he gives them a question. ¿Quién de los tres Who out of these three guardó Torah? kept Torah? Y él contesta, And he answered, versículo 37. verse 37, Y él dijo, and he said, el que usó de misericordia con él. he who showed mercy on him. Entonces Yeshua le dijo, Then Yeshua said to him, ve y tú haz lo mismo. go and do likewise. Le está diciendo al maestro de la Torah, He is telling the Torah teacher, no debe de haber división en tu corazón. there should not be division in your heart. No permites que la religión Don't allow religion
tuerce lo que ya está escrito. to twist what is already written. Tienes que aplicar la palabra, We need to apply the word, no nomás los versículos que te gustan, not just the verses that you like, pero hay que aplicar la palabra. but we need to apply the word. En estos tiempos hay tanto que está torcido In these times, there is so much that is twisted. la palabra de Dios. The word of God. Primera de Juan 5:2. 1 John 5:2. Acuérdase que hay cartas escritas, Remember, there are written letters, las cartas apostólicas, the apostolic letters, que son revelación that they're revelation de lo que ya está escrito. of what is already written. Y hay apóstoles que escribieron las revelaciones de las parábolas, And there's apostles that wrote down the revelation in the parables, los misterios de las parábolas. the mysteries of the parables. Porque acuérdase que los discípulos le preguntan a Cristo, Because remember, the disciples asked Christ, ¿por qué enseñas en parábolas? why do you teach in parables? Y él contestó, And he answered, a vosotros, to us, to you, les demuestro los misterios. to you I show I demonstrate the mysteries. Y ellos escribieron esos misterios. And they wrote down those mysteries. Y aquí Primera de Juan es un misterio And here in 1 John, it's a mystery que es revelado. that is revealed. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. By this we know that we love the children of God. En otras palabras, amando al prójimo. In other words, loving your neighbor. Cuando amamos a Dios. When we love God, So aquí está mencionando los dos pilares. and here he's speaking of the two pillars, Guardamos sus mandamientos. and keep his commandments. Pues este es el amor de Dios. For this is the love of God, Que guardemos sus mandamientos. that we keep his Y commandments, sus mandamientos no son gravosos. and his commandments are not burdensome. No son gravosos. They are not burdensome. Si un mandamiento es gravoso para nosotros, si un mandamiento es gravoso para If a nosotros, commandment is burdensome for us, tenemos que cuestionar qué está en el corazón, we need to question what is in our heart, qué está guiando el corazón. what is Entonces, guiding our heart. porque cuando pensamos que el mandamiento es gravoso, Because whenever we think that a commandment is burdensome, lo único que viene a mi mente, the only thing that comes to my mind, hablando de yo mismo, speaking of myself, es rebeldía. is rebellion. Cuando un padre When a father le da una instrucción a un hijo, gives instruction to their son, si hay rebeldía en ese hijo, if there's rebellion in that son, esa instrucción va a ser gravoso. that instruction is going to be burdensome. Pero si el corazón But if the heart quiere honrar al padre, wants to honor the father, el mandamiento, la instrucción, the commandment or the instruction, no es gravoso. it's not burdensome. Por lo tanto, Therefore, cuando amamos a Dios, when we love God, vamos a amar al prójimo. we will love our neighbor. Un verdadero discípulo A true disciple es como el samaritano de la parábola. is like the Samaritan of the parable. Observan, They observe, actúan, they act, restaura, restore, cumpliendo fulfilling los mandamientos en Torah, the commandments in Torah, en cómo amar al prójimo. and how to love your neighbor. Amén. Amen. Amén. Bendiciones, shalom a todos que se conectaron. Blessings, shalom, everyone who connected.